el sentido de que pues ya tenemos casi 4 años en esta brega. ¿Y qué es lo que sigue? Pues siguen una serie de procesos. Hay que recordar que este tipo de casos tienen dos procesos, tienen un proceso mercantil y un proceso penal. La vía mercantil fue la que en el gobierno del estado de Sinaloa, en los juzgados, no pudimos seguirla como sucede en cualquier estado que de veras haya seguridad jurídica para los que se sienten agraviados de una manera fiscal, digamos, jurídica, responsabilidad legal. Entonces, desgraciadamente en México los juicios mercantiles no son expeditos. Quiero ser enfático y además reiterativo en el sentido que lo único que se está discutiendo en los juicios mercantiles es que los estatutos que hizo el grupo disidente, llamémoslo así, pues son falsos, son nulos esos estatutos. En otro país era insofacto, era en su momento decir, no puedes tú cambiar un estatuto que tú mismo firmaste diciendo que aceptaban los términos en que la sociedad iba a trabajar. Y la sociedad iba a trabajar siempre con el 75% del voto, eso se los he dicho. Esa es la litis, ese es el fondo de un asunto mercantil. ¿Qué es lo delicado de esto? Lo delicado de esto es que no se pudo resolver esto en el tiempo en el estado de Sinaloa. Eso implica que cualquier persona que se siente, repito, agraviada desde el punto de vista mercantil, poco tiene que hacer en un estado donde se está totalmente cooptado por las autoridades y los pillos. Y estoy hablando de lo mercantil, ya no hablemos de lo penal. Esto quiere decir que cualquier agente que se siente agraviada, les voy a poner un ejemplo. Si un ejidatario no le habían pagado la renta, pues era muy sencillo que fuera a demandar a que le pagaran a un acreedor. Esas demandas nunca prosperaban. Sin embargo, los pillos demandaban algún acto, por más simple que fuera, de un ejidatario, e inmediatamente iban y lo aprendían. Entonces eso se llama una impunidad total. Esos juicios mercantiles, de hecho, yo perdí la noción del tiempo. Yo pensé que lo íbamos a resolver en 6 meses, que se iba a desahogar esto en un juzgado de lo mercantil, de la vía civil, e iba a decir, los estatutos nuevos son falsos, no pueden ustedes hacer eso, y era una manera de tener atado a aquel que quiere hacer mal las cosas, aquel que quiere administrar mal una empresa. No es posible pues que un grupo de socios siempre esté agraviando a otro grupo de socios. Para eso está la ley. Nunca pudimos hacerlo en el estado de Sinaloa. Bien podíamos haber estado 10 años peleando, como le sucede a mucha gente, y eso aprovechan los pillos para hacerlo. Igualmente los abogados. Los abogados se dedican a diferir pleitos. En México, no estamos hablando, en México es una característica. Se usa diferir pleitos para que por cansancio la persona que se siente agraviada ya no puede pagar honorarios a un abogado, o por cansancio no puede pagar una fianza, entonces finalmente el pillo sale con la verdad jurídica a su favor. Entonces nosotros no esperábamos que hubiera tanta impunidad en los juzgados, y la sigue habiendo, no hablo del pasado, pero el presente está igual. Entonces nosotros estamos esperando cada movimiento de esos que se piensa que no es nada para ser elementos constitutivos de fraude. Uno por uno los vamos a ir tumbando con la consecuencia que se genere al final. Eso es por lo que respecta a los actos mercantiles que están sucediendo. Por respecto a los asuntos penales, fue interesante porque finalmente lo penal, como ustedes ya lo vieron, que de hecho han visto por aquí a los muchachos en el estado, y está claro que el estado no va a actuar contra ellos, pero tienen que llegar algún día que tienen que presentarse en Jalisco con una fianza de 120 millones cada una de las fianzas. Yo no sé quién se las va a dar, y tenemos listas otras denuncias de otros delitos. Eso quiere decir que va a ser uno tras otro, y esto va a desencadenar, por eso dicen que sigue, pues lo que no quería yo, va a desencadenar la caja de Pandora. Yo creo que se tiene que revisar todo. Repito, ¿cuál es uno de los efectos que se va a tener que dar? Se va a tener que dar que el ingenio, el teatro ingenio, tiene que regresar a la panza del ingenio. Porque ese terreno del INVIES, cuando alguien construye en un terreno ajeno, se queda con lo que está arriba. Si tú construiste en un terreno
es tu problema. Y yo creo que ese terreno debería ser usufructuado en favor de los trabajadores. Que ese terreno quede en un usufructo y de los verdaderos trabajadores, no de los líderes corruptos como los que están ahorita. O sea, que se haga un fideicomiso, que se regrese el teatro, que se usufructe y que quede como usufructo de esas familias y sus generaciones. Y que sea prácticamente sería un monumento viviente de lo que pasó ahí, ¿verdad? Sin hablar de tema de judíos y ni de nada, sería un desagravio de alguna manera, y no un desagravio para las familias que lo hicieron, un desagravio para los trabajadores. Entonces, yo pienso que esto se viene de una manera complicada y es el momento para que el estado de Sinaloa recupere la dignidad. Este gobernador actual, que no tengo el gusto de conocer, recupere la dignidad. Es decir, ¿cómo la recupere? Haciendo un análisis como pasó en oceanografía. ¿Confías tú en el gobierno actual? No, por supuesto que no, porque ya nos demostró que tuvimos que salir a decir que había órdenes de aprehensión. ¿Y qué quiere decir? Por una razón u otra hay interés. Y yo me presto a estas entrevistas, porque no tengo nada que ocultar, porque siempre se manejó que Luis Puente era el socio conflictivo, incómodo, pero no explican por qué. Es el momento para este estado, y sin hablar de políticos, sin hablar de fracciones parlamentarias, tiene que recuperar, tiene que venir a saber qué pasó aquí. De hecho, ahorita parar las cosas a como están, porque estas órdenes de aprehensión generaron inmovilización de cuentas para los socios. Va a haber inmovilización de cuentas para las empresas también. Para el gobierno, cuando se desencadene esto, porque esos actos son de fraude, vamos a ver quién estaba coludido en esto, porque acuérdense ustedes que cuando se venden ese terreno del ingenio, se iba a utilizar para pagarle a trabajadores, no se utilizó para pagarle a trabajadores. Es decir, quiere decir, ¿cómo explican ustedes que un gobierno pueda estarle dando dinero a una empresa o a unos trabajadores a base de despensas cuando no hay ninguna justificación? Entonces ahorita yo creo que hay que rescatar esa parte. Y eso fue la cita, que la audiencia que pedí con el señor gobernador, que nunca me fue dada. La cita era para decirle, gobernador, yo no quiero alterar el orden del Estado, quiero explicarle lo que sucedió. Y usted dígame quién es el pillo o quién no es el pillo. Usted está dispuesto a terminar con la impunidad en el Estado, hágalo. Las órdenes de aprehensión, pues ahorita no se encuentran en Mochis, aunque se han aparecido. Pueden aparecerse en los estados donde se sientan protegidos. Pues te tienen que presentar tarde o temprano, tienen órdenes de aprehensión, se van a tener en cualquier estado donde anden, en aeropuertos, andarán detrás de ellos. Quiero aclararlo una vez más, yo no logro nada con que no logramos nada, ni trabajadores ni acreedores. Logramos que se les ponga una investigación como no han podido. Entonces, ese tema de las órdenes de aprehensión, pues es igual, ¿no? Las órdenes de aprehensión van a irse generando una tras otra conforme se vayan conociendo los fraudes. Se conoció el que estamos hablando ahorita, sí, la familia está involucrada también. Entonces vamos uno tras otro, vamos sobre los empleados que se prestaron. ¿Qué sigue de esto? Yo creo que sigue una serie de situaciones, si las permite el Estado de Sinaloa, van a seguir situaciones complicadas aquí, ellos que se adelanten a hacer las cosas, y si no, pues en la medida que estamos pudiendo en Jalisco jalar los asuntos allá, y jalar no de una manera chueca, jalarlo de una manera en un marco legal. La única ventaja que tienen estos pillos es, ahora el nuevo sistema penal, pues casi hay que pedirle perdón al delincuente, pero nosotros traemos los delitos de estas órdenes de aprehensión, son con el sistema anterior. Y el sistema anterior permite aprenderlo, porque ustedes saben que se manejaron asuntos con el sistema anterior y el nuevo. Entonces, pues yo creo que es una caja de Pandora, repito, que tiene que aprovechar el gobierno del Estado de Sinaloa actual a resolverlo y no estar a punto de oídas, ¿no? Las oídas, ¿qué son las oídas? Es que fulano hizo esto, es que todo el mundo en Mochi sabe lo que hicieron. Pues ¿qué sigue en esto? Pues sigue primero yo preocupado porque si la impunidad sigue reinando en el Estado, quiere decir que yo también puedo tener una sorpresa tarde o temprano. Es decir, si entonces la justicia la puedo ladear, de eso se trataba hablar con el gobernador actual, ¿no? Es decir, oye, ¿vas a actuar parejo o no vas a actuar parejo? ¿Temes por tu vida? Sí, claro, se los he dicho y ahora más. O sea, ahora más porque yo creo que lo que viene para ellos no es fácil. Lo que viene para ellos no es fácil. Yo creo que ellos, llegó el momento en que esto no lo van a poder enfrentar tan fácil. Porque hay mucha gente agraviada, repito, hay muchísima gente agraviada y que le deben los 10 pesos y los 20 y los 30 y los 40.
y le dejaron de pagar, la gente que no le pagaron la caña, los acreedores no le pagaron al seguro social, no esto, lo otro. Yo no me meto. Y resulta que es lo mismo al que le deben 10 pesos que 100 que 1000. Es el mismo proceso. O sea, si estuviéramos en un lugar donde sabemos que la justicia va a imperar, pues estos ya hubieran pagado porque tienen familia que tiene bienes. Entonces, si uno de los hijos se portó mal, pues el patriarca tiene que pagar. Si el patriarca los asusó en su momento a que hubiere problemas, el patriarca tiene que salir. Y el patriarca todos los días sale abrazado de los funcionarios públicos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues yo creo que es parte de su cabildeo. Pero yo creo que aquí tiene que salir el patriarca y decir, bueno, pues hay que pagar. Entonces ahorita lo que está sucediendo es que tenemos 3 años donde ha imperado totalmente la impunidad, en el sentido de que los terrenos pues, se siguen comprando, el empresario que tiene pocos escrúpulos no le importa comprar barato, dice a mí no me importa, la bronca luego la arreglan, y vemos cómo se venden terrenos por abajo de su valor, cuando tienen un valor de mercado de 5,000 pesos salen a 600 pesos. Aquí hay una gran tradición en eso. Es una evasión total. Para empezar es una evasión fiscal, y número 2 pues es hacerte a tole con el dedo. Al trabajador le doy un peso, el trabajador se presta y venden 20 y nada más le siguen dando el peso, ni siquiera cobra 18. Que el problema está serio porque no sabemos los ángulos que van a salir posterior a esto, ¿verdad? Que yo creo que tendrá que salir salpicado el gobierno. Y va a estar obligado el gobierno del estado actual a revisar hacia esto. No es cacería de brujas, porque luego también se confunde, ¿no? Es que hay cacería de brujas. No hay cacería de brujas. Se tiene que revisar lo que sucedió. Entonces, pues más o menos ese es el camino que viene en los próximos meses. ¿Cómo se puede resolver eso? El problema que tiene que resolverse es pagándole a todo el mundo lo que le debe. Y si no alcanza, tienen que ponerle, como le ponemos pedimos prestado para pagar una deuda, pedimos a nuestro papá para pagarle al que le debo. Aquí el fin no es meter al bote a 100 ni a 200, que debiera de ser, ¿eh? Entonces yo creo que aquí es muy fácil, que se le pague a todo el mundo lo que se debe, que es lo que yo le propuse en su momento al gobernador. Le dije, antes de que dilapiden los activos, vamos afectándolos en un fideicomiso, y en ese fideicomiso que se vaya pagando al que se le debe. Porque si les dejamos las manos libres, van a pagar a los que nunca le debieron. Entonces yo creo que esto se tiene que arreglar y decir, a ver, aquí me tienes que responder. Tú debías 500 pesos de todos, a ver, ¿cuánto sobró? 10 pesos, que se repartan los 10 pesos, pero 500 se tienen que pagar. Yo pienso que dejaron correr este problema esperanzados a que el nuevo gobierno los apoyara. Pareciera ser que sí, pareciera ser que no estaban equivocados. El nuevo gobierno iba mejor a hacer mutis y decir es demasiado lo que está en juego, mejor nos callamos. Entonces yo creo que es la gran oportunidad para el Estado de veras demostrar de qué están hechos, desde el fiscal hasta abajo. ¿Ha tenido acercamientos? Los obreros de aquí han manifestado que ahora que se reaviva este conflicto, confían que el gobierno del Estado sí les ayude para que en realidad les pague, pero ellos lo han buscado usted, señor Luis. Sí, me han buscado mucho, sí se acercan conmigo y es muy desilusionante para mí poder decirles, tienes que hacerlo tú. Entonces, sí se han acercado acreedores, se han acercado gente que le presta dinero a los socios con sus pagarés. El clamor general en Los Mochis, cada que me ven me dicen, Luis, tienes que hacer justicia con estos hombres porque nos han hecho esto y nos han hecho lo otro. Y digo, pues qué raro que en 30 años o 40 no hayan hecho nada ustedes, ¿no? Porque al parecer es un modus operandi. Parece ser que lo han hecho con otros socios, les ha funcionado muy bien. ¿Tenía derecho a equivocarse el gobernador pasado? No sé. ¿Tenía compromisos con los grupos de poder? No sé. ¿Le vendieron una idea que no era? No sé. ¿Está ahorita molesto y enojado porque le vendieron una idea que nunca fue? No sé, pero tenía asesores que le pudieron haber dicho, ¿no? Entonces yo creo que el gobernador actual tiene que pegar un manotazo y decir, a ver señores, se me ponen en paz. ¿Cuántos activos tenemos aquí? 10 pesos. No te hagas güey. No tienes 10 pesos, tienes 15 porque los terrenos son de prestanombres. ¿Cuánto debe? 18. ¿Quién le va a poner 3? Tu papito, tu mamita, tu hermanito, tu eso. Ok. Para darle un cerrojazo a esto con dignidad. O sea, con dignidad. Ya se acabó, borrón y cuenta nada. Muy bien. Entonces yo creo que hay que cerrar este capítulo. Es muy incómodo tenerlo abierto el capítulo.
yo les deseo a estas gentes que resuelvan lo mejor posible esto, pero aprovecho el medio para decirle, ya dejen de estar agraviando a sus propias familias con estas vergüenzas, porque cada vez se está complicando más y va a estar más difícil salir de esto.